Buenas tardes, jóvenes, y pues demás personas que son parte de lo que es el curso de refuerzo para aspirantes de nuevo ingreso 2021. En esta ocasión, pues, corresponde seguir desarrollando lo que son las videoconferencias de la materia de física. En esta ocasión, el tema a desarrollar es trabajo y energía, y pues vamos a ver en sí qué es trabajo, qué es energía, los diferentes tipos de energía, y pues un principio bastante importante en lo que es la física, que es el principio de conservación de la energía. Mi nombre es Napoleón Enrique Granados Omansor, soy el tutor a cargo del grupo 5, y pues con eso pues podemos ir empezando. El contenido de esta videoconferencia pues, va a estar, va a constar, perdón, de lo que es una introducción acerca de lo que son los dos temas. Después vamos a definir qué es trabajo, qué es energía cinética, qué es energía potencial, para así dar paso a lo que es el tema que combina los otros tres básicamente, que sería el teorema el principio de conservación de energía. Y pues también hay que recordar que entre estos temas va a haber algún momento en que vamos a tener espacio para preguntas. Continuando, empezaríamos con lo que es la introducción, ¿verdad? Acá pues hay que saber de que trabajo y energía están relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque una definición bastante simple de lo que es energía se puede decir que es la capacidad de algún cuerpo, de algún objeto o incluso de una persona para poder realizar un trabajo. Cuando un sistema está realizando lo que es un trabajo, aplica sobre otro, o mejor dicho, el cuerpo que realiza trabajo sobre otro, pues le transfiere energía. Hablando de energía, pues hay dos tipos principales, la energía cinética y la energía potencial. La cinética es toda aquella energía que se da debido a lo que es el movimiento. Si nosotros no estamos moviendo, entonces podemos decir que tenemos energía cinética. Si nosotros estamos en completo reposo, o sea, estamos, llamémoslo así, estáticos en un punto, nuestra energía cinética es cero debido a que no nos movemos. La energía potencial es la que se da debido a la posición en un campo de fuerza. Esta energía potencial se puede presentar de distintas maneras, según el campo de fuerzas en el cual estamos. Puede ser gravitatoria, electromagnética y elástica. Entonces, y pues el tema o el principio que involucra estos dos tipos de energía, cinética y potencial, se define como el principio de conservación de la energía, que nos dice que la energía total se conserva aunque haya intercambios de un tipo por otro. Y pues vamos a ver de que este principio es bastante útil a la hora de resolver problemas, ya que si lo comparamos con los otros métodos para poder resolver problemas de cinemática, vamos a poder ver que utilizando este principio se nos va a hacer relativamente más fácil. Ahora pues empezamos con lo que es el trabajo. El trabajo se define como el producto escalar entre una fuerza y el desplazamiento. Sabemos de que el producto escalar entre dos vectores nos va a dar como resultado un escalar. Entonces, podemos trabajarlo de dos maneras, haciendo el producto escalar o utilizando la otra forma pues, de hacer el producto punto, que sería multiplicando las magnitudes de los vectores que estamos utilizando y multiplicarlos también por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Acá podemos ver un ejemplo bastante sencillo. Acá tenemos un bloque al cual se le aplicó una fuerza. Esa fuerza hizo que el bloque se desplazara. Entonces acá lo que hubo fue un trabajo. La fuerza provocó un desplazamiento, por lo cual también indujo lo que es un trabajo. Entonces acá lo que es importante sería ver el vector fuerza, el vector desplazamiento y el ángulo que se forma entre ambos. Eso es lo importante para definir lo que es el trabajo. Y pues sabemos de que el trabajo tiene las unidades de Joule. El Joule o Julio se define como
1 newton por metro, y corresponde debido a que estamos trabajando con fuerzas y con desplazamiento. La unidad de la fuerza es el newton y la unidad de desplazamiento es el metro. También hay otros tipos de sistemas, que sería el sistema CGS, que utiliza dinas por centímetro, pero nosotros utilizaremos a lo largo de esta videoconferencia el sistema internacional, en el cual la unidad del trabajo y también de la energía sería el joule. Continuando, si sobre un objeto se aplican varias fuerzas, entonces el trabajo se definiría como la suma de los trabajos individuales. Y de igual manera, el trabajo sería igual al trabajo de la fuerza resultante. Podemos hacerlo de esas dos formas, sumando los trabajos individuales o haciendo una suma de fuerzas y multiplicándolo por el desplazamiento. Aquí hay un ejemplo que es más que todo conceptual. Tenemos que nos dice que hay que hacer subir un bloque por un plano inclinado, y este plano tiene rozamiento. Entonces vemos acá este bloque que está sobre el plano, sobre él actúan 4 fuerzas. La fuerza que lo hace ir hacia arriba, que se define como F, el peso, que sería mg, que siempre va dirigido completamente vertical hacia abajo, la fuerza de rozamiento, que siempre va a ir en dirección contraria al desplazamiento, y la fuerza normal, que esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie. En este caso vemos que la superficie es inclinada y pues forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Entonces acá podemos ver de que la manera de poder encontrar el trabajo total sería sacar los trabajos individuales hechos por cada una de estas fuerzas. Acá tenemos el primero, el trabajo hecho por el peso. Entonces sería igual a menos la masa por la gravedad por el seno de teta multiplicado por el desplazamiento. ¿Por qué? Debido a que en este caso utilizaríamos lo que es el seno del ángulo teta debido a cómo está orientado en esta manera. Bueno, perdón, tenemos se me fue, pero voy a continuar después de definir de esta manera, después de definir los otros dos. También tenemos el trabajo hecho por la fuerza. En este caso el trabajo es completamente positivo porque lleva la misma dirección que el desplazamiento. Y también el trabajo hecho por la fuerza de fricción, que sería negativo porque va en dirección, porque la fuerza y el desplazamiento van en dirección contraria. Para acá nos da, nos dice que es el negativo de lo que es el peso multiplicado por el seno de teta, debido a cómo está ubicado este vector. Por eso nos da negativo. Y en este caso sí utilizamos lo que es la función seno. Y a la vez siempre multiplicada por el desplazamiento. Entonces el trabajo total empleado sobre esta fuerza sería la suma de estos 3 trabajos. ¿Por qué no utilizamos el trabajo de la fuerza normal? Porque si vemos bien, el desplazamiento va hacia acá y forma un ángulo de 90 grados con lo que es el vector normal, vector fuerza normal. Por lo cual, si utilizamos la definición anterior de que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de teta, y el coseno de teta, que en este caso es el coseno de 0, nos va a dar, perdón, el coseno de 90 grados nos va a dar 0. Por eso no utilizamos el trabajo hecho por la fuerza normal. Entonces, sería igual a la suma sería igual, pues, a la suma de las 3 fuerzas y multiplicadas por el desplazamiento. Aquí tendríamos la resultante, y la resultante es igual a la primera fuerza, que sería F, la segunda fuerza, que sería menos mg, por el seno de teta, que sería pues, la fuerza de gravedad o llamada peso, y también el otro, que sería pues
la fuerza de fricción. También podemos definir el trabajo cuando se aplica una fuerza que no es constante, o sea, que va a variar con respecto al desplazamiento. En este caso, se tiene que utilizar el área bajo la curva. Para eso, lo quise meter, aunque quizá la mayoría no pues haya visto matemáticas hasta este punto, pero pues se define como el límite cuando delta x tiende a 0 de la suma de la fuerza total, que sería esto por x sub y por un delta x. Esto se define, esta es la definición de lo que es la integral. Acá podemos decir también que cuando la fuerza es variable con respecto al desplazamiento, el trabajo se define como la integral, que va a ir desde un punto inicial, que sería x sub 0, hasta un punto final, x sub f, de la fuerza multiplicada por el desplazamiento, y esto por un diferencial de x. Hay un ejemplo más adelante. Y cuando la fuerza es constante, se puede definir el trabajo solamente como el producto de la fuerza que tenemos acá por el desplazamiento, siendo el desplazamiento r la diferencia que va a haber entre un punto final menos un punto inicial. Ahora, hay un ejemplo utilizando lo que es la definición de integrales. Vamos a ver un ejemplo usando esto y también otro ejemplo utilizando solamente las magnitudes. El ejemplo nos dice calcular el trabajo necesario para estirar un muelle de 5 centímetros si la constante del muelle es 1000 newton sobre metro. Vale. Acá un muelle o un resorte, se puede decir de las dos maneras. Y nos dice que la función que define la fuerza sería 1000x, donde x es la deformación. Y esta n sería pues el valor de, perdón, la unidad de la fuerza, que sería newton. Entonces, utilizando la definición anterior, la que vimos acá, utilizaremos, perdón, la integral desde un punto inicial hasta un punto final de la fuerza por el desplazamiento multiplicado por un diferencial de x. Entonces acá la función que define la fuerza es 1000x. Y tenemos la integral que va de 0 a 0.05. El punto inicial es el origen, 0, y el punto final, 0.05. Entonces acá aplicando pues leyes reglas para poder integrar, 1000 es una constante, ya que es un número, lo sacamos de la integral y solo hacemos la integral de x. Y esta es definida como x cuadrado sobre 2, y como es una integral definida, la tenemos que evaluar en los límites. Y nos da que el trabajo es igual a 1000 por 0.05 al cuadrado entre 2. Esto nos da 1.25 joules. Si lo queremos hacer de otra manera, en este caso vemos que nos facilita debido a que el área bajo la curva es un triángulo. Entonces el área del triángulo sería la base, que es 0.05, que es la componente en x, por la altura, que es 50 newton, que es la componente en y. Base por altura dividido entre 2. Eso nos da el área del triángulo. Y corresponde, nos da el mismo resultado que utilizar pues este otro tipo de definición. Continuando, nos pide que calculemos el trabajo hecho por una fuerza constante de 12 newton, cuyo punto de aplicación se traslada a 7 metros. O sea, el desplazamiento va a ser 7 metros. Y lo único que nos hace cambiar acá es la dirección con que se aplica la fuerza. Entonces, la dirección es 0 grados, 60 grados, 90 grados, 135 grados y 180 grados. En este caso, la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Entonces tenemos que la fuerza 12 newtons acá, multiplicada por el coseno del ángulo, que es 0, y multiplicada por el desplazamiento, que es 7 metros, que sería igual a multiplicar 12 por 7, nos da 84, y el coseno de 0 es 1, por eso nos da 84 joules. Esto lo pueden comprobar si utilizan sus calculadoras. Este otro caso, el ángulo entre la fuerza, que sería el vector rojo,
y el desplazamiento es 60 grados. Igualmente, la fuerza 12 newtons multiplicado por el coseno de 60 grados y también por 7, que son los metros. Aquí me hizo falta colocar las unidades. Y nos dan 42 joules. Eso igual lo pueden comprobar utilizando su calculadora. El otro caso, que es cuando utilizamos 90 grados, aquí nos da un trabajo nulo. ¿Por qué? Porque si utilizamos el coseno de 90 grados, ya que el desplazamiento y la fuerza forman un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 nos va a dar 0, y 0 por 12 va a darnos 0, y 0 por 7 nos va a dar 0, por lo cual hace aquí que hay un trabajo nulo. Y pues acá nos da un trabajo hecho pues para una fuerza que se aplica a 135 grados, y como vemos el desplazamiento siempre va a ir hacia la derecha, entonces por eso nos va a dar el resultado negativo, porque el desplazamiento y la fuerza nos va a dar negativo porque va a ir en dirección contraria. Y como este ángulo, igual, utilizamos coseno de 135, nos va a dar algo negativo. Por eso nos queda negativo acá el resultado. Y pues acá completamente tenemos para 180 grados y un desplazamiento también de 7 metros. Entonces va a dar completamente negativo porque va en dirección opuesta. ¿Qué podemos concluir de esto? Si utilizamos lo que es la definición que utilizamos al principio, la de que el trabajo es igual a la fuerza, el producto punto, perdón, de la fuerza por el desplazamiento, o también el producto de las magnitudes de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman estos dos. Entonces, si la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, el trabajo va a ser positivo. Si la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos contrarios, el trabajo va a ser negativo. Y por último, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo va a ser nulo, porque el ángulo que va a haber entre la fuerza y el desplazamiento va a ser 90, y el coseno de 90 siempre nos da 0. Ahora podemos tener preguntas. Napoleón, buenas tardes. ¿Podría regresar la diapositiva donde estaban los ejercicios? Esa, cabal. Esa. ¿Esta? Sí, esa, gracias. Vale. Ya, muchas gracias. ¿Y la pregunta? No, es que no había corroborado la respuesta. Yo lo iba haciendo y entonces quería corroborar las respuestas de los últimos dos. Vaya, está bien. Gracias. Si debemos de usar el coseno del ángulo. La pregunta dice, siempre debemos de usar el coseno del ángulo. Pues es la definición de lo que es el producto punto. Como sabemos de que la definición particular de lo que es el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Si no queremos utilizar el producto punto o producto escalar, que sería multiplicar las componentes en X de la fuerza y el desplazamiento, sumarle las componentes en Y, el producto de las componentes en Y de la fuerza y desplazamiento, y si hay una tercera dimensión, sería igualmente sumarle el producto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, si no queremos hacer ese proceso, también podemos utilizar la otra definición de producto punto, que sería la magnitud de la fuerza por la magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo que se forman entre estos dos. Esta es la definición de lo que es el producto escalar, ya sea haciéndolo así o utilizando las magnitudes. Entonces sí tendrías que utilizar lo que es el coseno, si lo hacemos de esta manera, si lo hacemos como acá.
así. Acá pues nos dan la función del trabajo y pues acá utilizamos la otro tipo de definición de trabajo, cuando la fuerza no es variable, perdón, la fuerza no es constante. Entonces ahí ya no utilizamos lo que es el coseno, solo utilizamos la función que define la fuerza y la multiplicamos por el diferencial de la dimensión en la que estemos. En este caso utilizamos el desplazamiento en X, por eso utilizamos también la componente en X acá. Por eso es que se tiene que usar el coseno si trabajamos así. Igual, también está este otro caso, donde no lo usamos porque la fuerza no es constante. Entonces no nos sirve utilizar el coseno. Pero cuando utilizamos de esta manera, sí, que nos da una fuerza constante, sí tenemos que utilizar básicamente el coseno, porque ya es por definición, no es por simplicidad, sino que ya viene dado por definición. En el tercer ejercicio no me dio en la calculadora. Vale. Aquí en este otro, quizá tenés el ángulo, tenés la calculadora en otro tipo en otra función. Acá para utilizar coseno, tenés que utilizar la calculadora en grados, en degree. Si lo tenés en radianes, te va a dar diferente, o si te lo tenés también en gradianes. Entonces, para ver si está tu calculadora en grados, te va a aparecer en la parte de arriba, en una esquinita, una D. Si está en radianes, te va a aparecer una R, y si está en gradianes, una G. Te aparece la D porque degree es grado. Y pues, ¿por qué nos da raíz? Nos da raíz porque yo utilicé una calculadora que lo expresa, llamémoslo así, de manera científica, porque si no me daría pues un montón de decimales acá. Entonces, para no colocar el montón de decimales, solo lo expreso así. Pero si no te da de esa manera, igual haces el producto acá, 42 por la raíz de 2, y te va a dar igual que en la calculadora que vos estás usando. Eso ya es una manera de expresar, para no poner el montón de decimales. Ahí no hay problema. Menos 59.4. Es que ahí, como te digo, tenés 42 y lo multiplicás por la raíz de 2. La raíz de 2 es 1.41 y un montón de decimales. Entonces haces el producto de 42 por 1.41 y te va a dar aproximadamente lo mismo que te da a ti. Esto es una manera de expresarlo. No hay problema en que no te dé la calculadora así. Es lo mismo. Y creo que ya lo último que explicó no me quedó claro. Voy a regresar. No sé si es esto o lo de cómo expliqué esto del trabajo. Que me responda ahí la muchacha que dice que no entendió. Gabriela. No, perdón, es Natalie. La última diapositiva, la de las conclusiones. Vale. Acá. Esto es una manera como simple de explicar todo lo que relaciona el trabajo. Esto no quiere decir, esto es como para que le busques sentido. Si tu fuerza, la fuerza que aplicas sobre el objeto y el desplazamiento van en el mismo sentido, te tiene que dar el resultado un trabajo positivo.
porque van en la misma dirección. Si vos hiciste el problema y van la fuerza y el desplazamiento en el mismo sentido y te da negativo o te da cero, quiere decir que te equivocaste. Entonces eso solo es para como sintetizar. Si te da positivo es porque es un índice de que lo que hiciste está bien. Si la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos contrarios, te tiene que dar el resultado negativo. Si no te da negativo es porque algo hiciste mal. Igual, si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, te tiene que dar cero. Si no te da cero es porque algo hiciste mal. Esto es como para un indicador. Tenés que llevar vos en mente que si se dan cualquiera de estos tres casos, tiene que corresponder a lo que está aquí planteado. Solo es una manera de resumirlo. No sé si ahí ya respondo tu duda. Bueno, continuando con esto, vamos dentro de los temas que me dejaron, solo era trabajo, energía potencial y conservación de la energía. Pero no podemos hablar de conservación de la energía sin antes definir lo que es energía cinética. Para definir lo que es energía cinética, vamos a suponer esta cosa. Supongamos que la fuerza F es la resultante de las fuerzas que actúan sobre una masa, una partícula de masa m. El trabajo de dicha fuerza va a ser igual a la diferencia entre el valor final y el valor inicial de la energía cinética de dicha partícula. ¿Cómo lo comprobamos? Utilizando la definición de trabajo. El trabajo desde un punto A hasta un punto B para una fuerza. Y este caso sería diferencial de R, que sería R sería la posición, ya sea en X, Y, Z, dependiendo en cuántas coordenadas quieras trabajar. Entonces el trabajo va a ser igual a la integral desde A a B de la fuerza por el diferencial de la posición o el desplazamiento. Entonces, utilizando esto, para este caso, la fuerza, según la segunda ley de Newton, es igual a la masa multiplicado por la aceleración que lleve dicha partícula. Entonces acá, en vez de escribir F, escribimos masa por aceleración. Y en este caso, D sub S sería una diferencial de superficie o de área. Continuando acá, la integral de A a B de la masa. Y la aceleración la definimos como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es por la segunda ley de Newton. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y siempre por el diferencial de superficie. Ahora, continuando acá, siempre la integral de A a B de la masa, y acá tenemos el diferencial de superficie entre el diferencial del tiempo por la diferencial de la velocidad. Esto va a ser igual a esta S no sería superficie, sino que sería posición. Sería igual a la integral de A a B de la masa. Y la velocidad se define como, según la cinemática, como la diferencial, o la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces acá, la derivada de la posición con respecto al tiempo me va a dar la velocidad. Y aquí tenemos también el diferencial de velocidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo esto que hicimos acá nos lleva a que el trabajo también se puede definir como la integral definida desde un punto A, un punto inicial, hasta un punto B, que sería el punto final, de la masa por la velocidad por un diferencial de velocidad. Y esto, pues, haciendo la integración, nota que es, y utilizando los límites acá expuestos, sería igual a
la diferencia de un medio de la masa por la velocidad del punto B al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad del punto A al cuadrado. Eso es otra manera de definir el trabajo. Y esto que tenemos acá se puede definir como la energía cinética. La energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y acá tenemos a esto que está acá, se le llama el teorema de trabajo-energía cinética. ¿Por qué? Porque el trabajo se puede definir como un cambio en la energía cinética del cuerpo. Esto lo vemos más adelante. El trabajo se puede definir como un cambio en energía cinética. O sea, que el trabajo puede ser igual a la energía cinética del punto B, o sea, el punto final, menos la energía cinética del punto A, que sería el punto inicial. ¿Qué podemos concluir de esto? Si el trabajo nos da mayor a cero, o sea, positivo, quiere decir que la velocidad aumentó. Y si el trabajo nos da negativo, o sea, menor que cero, la velocidad disminuyó. Aquí hay un ejemplo. Nos dice, hallar la velocidad con la que sale una bala después de atravesar una tabla de 7 centímetros de espesor y que opone una resistencia constante de 1800 newton, que sería la fuerza. La velocidad inicial de la bala es de 450 metros por segundo y su masa es de 15 gramos. Ahora, el trabajo sería la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es 1800 newton que va a ir en sentido contrario al desplazamiento. Aquí lo tenemos. La fuerza va a ir en sentido contrario hacia el desplazamiento de la bala. Y pues lo que se introdujo la bala en la tabla serían 7 centímetros. O sea, el trabajo sería la fuerza, 1800 newton, multiplicada por el desplazamiento, que son 7 centímetros, los cuales lo pasamos a metros. Y eso nos va a dar menos 126 joules. Ese sería el trabajo realizado, el trabajo total realizado. Ahora, para poder encontrar la velocidad final de la bala, hay que utilizar el teorema que vimos anteriormente, definiendo trabajo igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Aquí lo que hicimos es reescribir trabajo igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí despejamos lo que es despejamos la energía cinética final. ¿Qué hicimos acá? Pasamos este término de acá, que está restando hacia el otro lado, entonces va a quedar sumando. Y luego, pues, lo que sigue es una serie de despejes. Nos queda que el trabajo es igual, trabajo más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Acá despejamos. Este 2 está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. Y aquí, no sé si lo vean, esta masa está multiplicando y al otro lado pasa a dividir. Aquí lo podemos ver. La masa que estaba en este lado multiplicando pasó a dividir acá. Entonces, lo único que nos hace falta acá es sacar raíz cuadrada a ambos lados para poder tener lo que es la velocidad final. Y aquí ya está completamente despejado lo que es la velocidad final. Y lo que nos queda nada más es sustituir los datos. 2 por el trabajo. El trabajo vimos que era menos 126 joules. Más un medio de la masa, que en este caso lo tenemos que pasar a kilogramos. Allá eran 15 gramos y en kilogramos son 0.015. Y la velocidad inicial, que nos la daba ya el problema, que era igual a 450 metros sobre segundo. Esto elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre 0.015 kilogramos, que es la masa. Y nos da la velocidad final, que es 430.93 metros por segundo. Si ve, básicamente es despejar el término que nos hace falta. Esto va a variar dependiendo de que nos pidan. Si nos piden velocidad inicial, el despeje va a ser diferente. Si nos piden trabajo y nos dan ambas velocidades y la masa, entonces solo es de utilizar esta fórmula que utilizamos al inicio. Si no, pues ahí solo resta pues
hacer los despejes. Continuando con lo que es la energía potencial, podemos definir que el trabajo realizado por estas fuerzas se puede obtener a partir de otro tipo de energía, a partir de la variación en otro tipo de energía. En este caso, la energía que va a variar puede ser la energía potencial, y específicamente la energía potencial gravitatoria. Pero acá notamos un ejemplo. Supongamos la fuerza de gravedad y calculemos el trabajo realizado solo por esta fuerza, que es el peso, mg, al mover un objeto a lo largo de dos caminos diferentes que unan el punto inicial A y el punto final B. Y para aquí vamos a ver si es conservativa o no esta fuerza. El primer camino sería irse desde el punto A al punto B, o sea, a través del plano. El trabajo de A a B sería mg por d por el seno de teta. ¿Por qué? Si vemos acá, el peso o mg está completamente dibujado hacia abajo, pero lo que nos importa acá es la componente en y de este peso. Si lo hubiéramos rotado esto, podríamos ver que, como vimos en la videoconferencia anterior, cada vector tiene dos componentes, una componente en y y una componente en x. Entonces acá utilizamos la componente en y de lo que es el peso, por eso utilizamos mg seno de teta. Mg seno de teta multiplicado por la distancia. Entonces, y eso nos va a dar lo que es mg por h. ¿Por qué? Porque así está definido acá. Entonces, nos da que el trabajo hecho desde el punto A al punto B va a ser igual a mg por h. Utilizando el camino B. En el camino B nos dice que va a ir desde este punto A, va a bajar al punto C, y del punto C va a ir hacia el punto B. Entonces tendremos dos trabajos. Tenemos dos trabajos. El trabajo hecho de A a C, que sería M por G por H, y el trabajo hecho de C a B, que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si vemos, en este caso, solamente está involucrado el peso, y el peso siempre es completamente hacia abajo. Entonces, en este caso, para este punto, la fuerza es completamente hacia abajo y el desplazamiento es completamente hacia la derecha. Entonces, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, lo que hace que el trabajo en B, de C a B, sea 0. Entonces, el total, el trabajo de A a CB, sería la suma del trabajo de AC más el trabajo de CB. Entonces, sumamos MGH más 0 y nos da MGH. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el peso, que el peso es una fuerza conservativa, porque el trabajo es el mismo, sin importar el camino que utilicemos. Si utilizamos por el plano inclinado o por bajar y luego ir completamente a la derecha. Una fuerza conservativa si el trabajo realizado por la misma entre dos puntos, ya sea A y B, independientemente del camino, o sea, la trayectoria, va a ser igual. Y pues, un ejemplo de fuerza conservativa sería la gravitatoria, la electrostática y la elástica, que esas también corresponden a los diferentes tipos de energía potencial que tenemos: gravitatoria, electrostática y elástica. Aquí vamos a ver el primer caso de energía potencial, que sigue la energía potencial gravitatoria. Bueno, aquí sería la definición general de energía potencial. Se puede definir como el trabajo igual al negativo del cambio en energía potencial. Esto lo podemos pasar. Y aquí pues están las definiciones de dos tipos de energía potencial: la gravitatoria y la elástica. En este caso, la fuerza gravitatoria se define como el negativo de la masa por la gravedad. Esto pues porque así está definido este vector.
Entonces, si hacemos, si aplicamos acá lo que es las reglas de integración, nos da que el trabajo va a ser igual a la diferencia que hay entre estas dos energías potenciales. Y pues acá podemos definir lo que es la energía potencial gravitatoria como la masa por la gravedad multiplicada por Y, que sería la componente pues vertical. Esta Y se usa, o si no también pueden usar la letra H. Ambas lo que expresan es que hay una altura. Y pues si utilizamos este otro tipo de energía potencial, nos da la energía potencial elástica, que esta depende de la constante elástica del resorte y de la deformación que éste tenga. Esta depende de la masa, de la gravedad y de la... Es lo que hace la diferencia entre ambos tipos de energías potenciales. Ahora, un ejemplo simple nos dice que nos pide calcular la energía potencial gravitacional de una caja de acero de 45 kilogramos, que se encuentra a una altura de 12 metros. Tenemos los datos, una masa de 45 kilogramos, la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura que es 12 metros. Entonces sabemos de que la energía potencial se define como la masa por la gravedad por la altura. Como les dije, pueden utilizar ya sea la H o la Y. Y ahí no hay problema. Y aquí solo es de sustituir. 45 por 9.8 por 2. Y nos queda que la energía potencial de esta caja de acero de 45 kilogramos a esta altura es 5.292 joules. Otro ejemplo en el que no nos pide la energía potencial, sino que nos pide la altura. Pero nos dan estas otras tres cosas. Entonces acá nos dan, nos piden a qué altura se debe encontrar un niño de 35 kilogramos para que tenga una energía potencial gravitatoria de 450 joules. Para este problema tenemos tres datos: la energía potencial, que ya nos la dan, la masa del niño y el valor de la aceleración debido a la gravedad. Entonces, de la fórmula inicial o la ecuación inicial, que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, hacemos un simple despeje. La masa y la gravedad están multiplicando, así que al otro lado van a pasar a dividir. Y sustituyendo los valores en la que es la fórmula, nos da que la altura a la cual debe estar el niño para tener esa energía potencial es de 1.31 metros. Y aquí podemos tener otro espacio para preguntas, para después finalizar con el último tema. ¿Podría volver a repetir el último ejercicio, por favor? Este otro, este. Sí. ¿Qué es la duda que tenés en sí? No lo entendí muy bien. ¿Cómo, por qué lo despejó y eso? Es que nos pide, aquí nos dice, nos dice, ¿a qué altura se debe encontrar un niño que tiene una masa de 35 kilogramos para que tenga una energía potencial de 450 joules? Entonces, en este caso, sabes que la energía potencial siempre es igual, gravitatoria, perdón, siempre es igual a la masa por la gravedad por la altura. Ya tenés los tres datos: energía potencial, masa y la gravedad. Pero lo que te pide es la altura. Por eso es que despejamos la altura de esta ecuación. Si ves acá, a la parte de la altura está M y G, que serían la masa y la gravedad. Estas están multiplicando a H. Por lo tanto, para poder despejar H, estas que están multiplicando acá, las tengo que pasar al otro lado. Y como están multiplicando, al otro lado van a pasar a dividir. Y lo último que se tiene que hacer es sustituir datos. La energía potencial, que es 450 joules, que me lo da el problema, la masa del niño, que también me la da el problema, y el valor de G, que es una constante, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Haciendo este proceso, nos da que la altura es 1.31 metros, o sea, que el niño tiene que subir 1.31 metros para tener esta energía potencial que nos dan en un inicio. Y así ya resolvemos la pregunta que nos hicieron. No sé si quedó claro ahí o
Sí, gracias. Vaya, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, pues, por favor, el anterior a ese. Vaya. ¿Y a este? Sí, no, el anterior a ese. Ese, cabal. Esto. No, el otro. Donde la masa era de 45 gramos. Aquí, vaya. Ese. Ajá. Ese no entendí. Es que aquí solo nos pide que utilicemos la ecuación que nos define la energía potencial. Nos dice que una caja está elevada, una caja, perdón, de acero de 45 kilogramos de masa está a una altura de 12 metros. Y nos pide que encontremos la energía potencial gravitacional de esta caja. Recordemos que la energía potencial gravitacional depende de la altura. Entonces, por eso utilizamos esta. Y pues ya tenemos todos los datos. La masa de la caja, aquí es 45 kilogramos, aquí está dado. El valor de la aceleración debido a la gravedad, que es una constante, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, que es 12 metros. Teniendo esos tres datos, solo los sustituimos en la ecuación de la energía potencial. Y es la masa por la gravedad por la altura. Ya, entonces, gracias. esta caja... Ajá, ya lo encontré. Vaya. Gracias, Napo. Y pues lo último es el principio de conservación de la energía. Como se les explicó en la introducción, este principio relaciona las dos energías que hemos... relaciona las tres cosas que hemos visto anteriormente. El trabajo, la energía potencial y la energía cinética. Y pues una vez ya llegado a lo que es el principio en sí, esto es una manera fácil o una manera un poco más sencilla de poder solucionar problemas relacionados con cinemática. Para poder llegar a esto, utilizamos los dos ejemplos anteriores. Si sobre una fuerza conservativa en una partícula, si solamente una fuerza conservativa F actúa sobre una partícula, el trabajo de dicha fuerza va a ser igual a la diferencia entre el valor inicial y el valor final. Este es el teorema que vimos anteriormente, que el trabajo, que es la integral de AB de la fuerza por desplazamiento, se define como la energía cinética inicial, menos energía potencial inicial, ahí perdónenme por ese error, menos la energía potencial final. Esta es una definición de lo que es el trabajo. La otra definición del trabajo es como el cambio de la energía cinética, que es lo que vemos más acá. Que el trabajo se define como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ambas cosas son trabajo. Entonces, si ambas cosas son trabajo, igualamos ambos lados. Esto de acá lo igualamos con esto de acá. Y a esa igualación se conoce como el principio de conservación de la energía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la energía cinética inicial más la energía más la energía potencial inicial va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Y a esta suma entre la energía potencial y la energía cinética se le conoce como energía mecánica. Otra manera de poder definir lo que es el principio de conservación de energía es de que el cambio de energía mecánica va a ser igual a cero. Se puede definir de las dos maneras, como el cambio de energía mecánica igual a cero, o como la suma de las energías cinética y potencial inicial es igual a la suma de la energía cinética final más la energía potencial final. Eso sería el principio de conservación de energía. Y pues, una manera pues, de explicarlo mejor es trabajándolo. Una comprobación es un cuerpo de masa 2 kilogramos, dice, se deja caer
desde una altura de 3 metros, calcular la velocidad del cuerpo cuando está a 1 metro de altura y cuando llega al suelo, aplicando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y también utilizando lo que es el principio de conservación de la energía. Y pues acá nos dan que el valor de G es 9.8. Acá vamos a tener 3 casos, cuando está a 3 metros, cuando está a 1 metro y cuando está en el suelo. Para esos 3 casos vamos a utilizar esto. La energía potencial gravitatoria de ese cuerpo de masa 2 kilogramos es la masa del cuerpo multiplicada por la gravedad multiplicado por la altura. Y eso nos da 58.8 joules. Y la energía cinética va a ser 0, porque dice que solamente se deja caer. Entonces, en ese instante, el cuerpo no tenía velocidad. O sea, la velocidad era 0. Y como sabemos, la energía cinética depende de la velocidad. Si la velocidad es 0, la energía cinética va a ser 0. Entonces, la energía mecánica o la energía total en este punto, en el punto A, que sería este, que está ubicado a 3 metros, sería la suma de la energía cinética y la energía potencial. 58.8 más 0 nos da 58.8. El siguiente caso, cuando X es igual a 1 metro. Acá lo vamos a hacer utilizando las dos maneras. Utilizando las ecuaciones de cinemática, en este caso caída libre, y utilizando el principio de conservación de energía. Entonces, vale, para acá, estaba en 3 metros y luego cayó a 1 metro, ¿verdad? Entonces, para este punto vamos a encontrar la velocidad, a este punto. Para eso vamos a utilizar esta ecuación de cinemática de caída libre. La altura final es igual a la altura inicial menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acá hacemos un despeje y nos queda que 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado va a ser igual a la energía, perdón, va a ser igual a la posición inicial menos la posición final. Luego continuamos acá, 1/2 del tiempo al cuadrado va a ser igual a la posición inicial menos la final dividido entre G, porque G acá estaba multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Ahora, este 2 está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Y pues este tiempo está al cuadrado, lo que hacemos acá es sacar raíz a ambos lados. Así que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces la diferencia entre el punto inicial menos el punto final dividido entre G. Sustituyendo los datos, nos da que el tiempo es 0.63888. Ahora, como es caída libre, la velocidad se define como el negativo de la aceleración debido a la gravedad multiplicada por el tiempo. Así que tenemos una velocidad de 6.26 metros por segundo. Y pues acá, con eso, vamos a obtener la energía cinética en ese punto. Y la energía potencial también. Nuevamente, la energía potencial, pero ahora a la altura de 1 metro, va a ser igual a los 2 kilogramos, que es la masa, el valor de G, que es 9.8 metros por segundo, y la altura, que en este caso sería 1 metro. Nos da una energía potencial de 19.6 joules y una energía cinética de 39.2, ya que aquí sí lleva velocidad, que es 6.26, que la acabamos de obtener. Entonces, la suma de la energía potencial más de la energía cinética nos da el mismo resultado que anteriormente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, o que la energía solamente se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso teníamos una energía potencial bastante grande, que es de 58.8 joules, y la cinética que era igual a 0. Y en este otro caso
nos da un resultado igual, solo que cambian los valores de las energías potenciales y cinéticas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la energía siempre se va a conservar. Lo que va a pasar es de que si una disminuye, la otra va a aumentar, lo cual garantiza que al final la suma de ambas nos va a dar lo mismo. Y para el último caso, cuando la masa está en el suelo, entonces, nuevamente, utilizando las ecuaciones que ya vimos anteriormente, nos dan estos valores. ¿Qué podemos sacar de acá? Que la energía potencial en este punto, como ya va a estar en el suelo, o sea, una altura de 0 metros, va a ser igual a 0. Y que la energía cinética va a ser 58.8 joules. Nuevamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que la energía total del cuerpo va a ser constante. En algún caso la energía potencial va a disminuir y la cinética aumentar, o viceversa. Pero al final, siempre la energía total va a ser la misma. Siempre se va a conservar. Y lo hemos aplicado en estas tres cosas. Y pues hasta aquí llegarían los temas que veríamos hoy. Y no sé si tienen alguna pregunta de esto último que acabamos de ver. La última fórmula es de caída libre, dijo. Sí. Si es caída libre. Si ven bien, se simplifica bastante. Bueno, siempre lo utilizamos, ¿verdad? Pero aquí lo único que quise fue comprobar lo que es el principio de conservación. Al realizar problemas, les va a salir mucho más fácil utilizando el principio de conservación. Acá lo que lo utilicé, este ejemplo, fue para ver que la energía siempre se conserva. Lo único que va a pasar es de que, pues, una va a aumentar, la otra va a disminuir, o al revés. Pero al final siempre la energía total va a ser la misma. Y esto sí es de caída libre, porque tenés un objeto y lo dejas caer. Y la única, pues, aceleración que va a experimentar el objeto va a ser debido a la gravedad. Por eso es caída libre. ¿Alguna pregunta más? Acá en la diapositiva de 0 metros. Pues acá utilicé la fórmula ya despejada del tiempo. Entonces, si recordás, la altura inicial siempre es 3 metros, ¿verdad? Y pues al final llegó a 0 metros. Y pues acá solo es de utilizar la fórmula y me da este resultado. Me da un tiempo distinto, ¿verdad? El tiempo que tardó de ir de 3 metros a 1 metro es mucho mayor que el tiempo que tardó de ir de 3 metros a 1 metro. Entonces este tiempo de acá lo sustituimos acá en esta otra ecuación de la velocidad y me da una velocidad mayor. También tiene sentido porque el tiempo fue mayor. Entonces acá lo que hicimos nuevamente fue sacar la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura, y en este caso me da 0 la energía potencial porque la altura final, o sea, la altura a la que va a estar ya el objeto, va a ser 0. Y todo número multiplicado por 0 me da 0 siempre. Y acá, en la energía potencial, es siempre un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. La velocidad la acabamos de obtener aquí. Entonces acá nuevamente sustituimos. Y nos da que este resultado da aproximadamente 58.8. Si lo hacen en la calculadora le da 58.79, que aproximadamente es esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la energía, nuevamente, la energía total va a ser 58.8. ¿Esto que nos demuestra? Que siempre la energía total se va a conservar, o sea, siempre va a ser constante. Y lo único que va a variar es la energía potencial, ya sea, y la cinética, ya sea una aumentando y la otra disminuyendo, o viceversa. Yo creo que si no hay más preguntas, creo que hasta aquí quedaríamos y muchas gracias, Napoleón. Bueno,
Entonces, igual, gracias a ustedes por asistir y pues tengan buenas tardes.